Esta tarde, las dos revelaciones más grandes que puede recibir un cristiano son estas dos: el amor de Dios, y segundo, la sangre de Jesús. Me dijo el Espíritu Santo, no hay que buscar una cosa más profunda. Me decía, hay mucha gente buscando un sinnúmero de otras cosas, y profecía, y escatología, y cuánta cosa hay. Pero la revelación más grande, las dos cosas más grandes que usted debe saber es el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Aleluya. 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 Oh, amor de Dios. ¿Cómo es que va eso, Alex? ¿Tú no sabes ese? Aleluya. ¿Alguien sabe? Tu inmensidad. Aleluya. Es algo tan grande, tan poderoso, el amor de Dios. Pero hay una segunda cosa, y es la sangre de Jesús. Ahora, como es una revelación tan poderosa, es atacada por el diablo. Satanás ataca la revelación de la sangre. Porque si hay una cosa que el diablo no puede penetrar, es la sangre. Satanás no puede penetrar la sangre. Diga eso, yo quiero que el diablo lo oiga claro. Diga, el diablo no puede penetrar la sangre. Dígalo una vez más. Aleluya. No puede. No puede. No puede. Glory to God. Aleluya. Ahora su Biblia a Hebreos 9, 18 al 22. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro. Entiéndase, roció el libro con sangre. Hebreos 9:19. Y también a todo el pueblo, entiéndase, Moisés roció a todo el pueblo con sangre. Y mientras estaba haciendo esto, él decía, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea, mientras él estaba tirando la sangre en el libro y encima del pueblo, él decía, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento no dice eso? En alguna forma, el escritor de Hebreos tuvo esta revelación, o sea, por tradición o por historia del pueblo de Israel o por revelación del Espíritu Santo. Yo no tengo ningún problema con esto. Usted lo encuentra en sí básicamente en el libro de Éxodo y de Levítico, donde dice que Moisés roció el tabernáculo y los vasos. Pero vamos a sacarlo en esta noche por eliminación, por deducción lógica. Porque está en la Biblia. Y tan inspirado es Hebreos como Levíticos y Éxodo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Qué es lo que purifica? Mire, usted en esta noche puede sentirse puro en este lugar. Perfecto, justo y santo. No en sus propios medios,
No en lo que usted hizo o en lo que usted no hizo. Y es importante eso, que usted no haga nada malo. Y es importante que usted haga lo mejor que puede hacer. Pero usted puede sentirse puro si usted tomó hoy el trabajo que yo tomo cada 5 minutos. Y estoy bajo la sangre. Yo aplico la sangre. Yo me cubro con la sangre. Yo me cubro con la sangre. Pastor, ¿y usted no tiene miedo de que el traje blanco se le manche? No, porque la sangre de Cristo es espiritual. No mancha, sino purifica. Hay otra sangre que mancha, pero no purifica. La sangre del Cordero no mancha, limpia. Limpia, santifica, justifica, purifica. Yo no soy puro en mí mismo. Yo no soy santo en mí mismo. Yo no soy perfecto en mí mismo. Usted puede encontrarme muchas faltas si las busca. Y yo puedo encontrarle a usted 1,000,000. Pero yo quiero decirle algo. Dios me ve puro. Dice que sin mancha delante de Él. ¿Sabe por qué Dios me encuentra sin mancha delante de Él? Porque la sangre del Cordero me limpió. Me purificó. Ahora, la sangre ocupaba un papel muy importante y un papel muy fundamental en la vida espiritual del pueblo de Israel. Es tanto así que hay un libro que es un libro totalmente de sangre. Es el libro de Levítico. Cuando yo era inmaduro, ignorante y sin revelación, cuando leía la Biblia, brincaba Levítico. Siempre me ha gustado leer la Biblia. Pero encontraba a Levítico tan aburrido, tanta repetición de sacrificio, y sangre, y sangre, y sangre, y sangre, que yo brincaba Levítico. Me parece que Dios me está enseñando ahora, porque hace como un mes que estoy en Levítico, por el tiempo que perdí. Gloria a Dios. Aquí usted va a entender que en una forma u otra, toda la adoración, servicio y rituales eran controlados o regulados por la sangre. O sea, todo lo que el pueblo de Israel hacía, lo hacía a base de la sangre. Aquí vemos bien claro por qué. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay purificación. La sangre purifica. La sangre es lo único que puede hacer expiación por la vida del hombre. Es tanto así que cuando en el Antiguo Testamento alguien asesinaba a otra persona, a esa persona tenían que matarlo, no asesinarlo. Son dos cosas distintas. O sea, cuando una persona se levanta en alevosía y asesina a otra persona, sin el derecho de la ley divina o la ley del Estado, es un asesinato. Cuando es el Estado quien le quita la vida a una persona, no es un asesinato. Es poniendo la ley en acción. Voy a decirle algo. En caso de ustedes, yo estoy a favor de la pena capital. Porque es bíblica. Es bíblica. ¿Sabe? Cuando las cosas en este país se empezaron a echar para atrás, cuando se empezó a permitir que la gente derramara la sangre inocente de otra persona. De acuerdo a la revelación de la Biblia, del libro de Génesis y de Levítico y Éxodo, la única forma de limpiar la contaminación que la tierra tiene o sufre cuando se derrama sangre inocente, lo único que puede limpiar esa contaminación es derramando la sangre de el que causó el asesinato. Yo no tengo tiempo para buscar eso, pero eso está en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando una persona asesina a otra persona, la sangre inocente está pidiendo venganza. ¿Cuántos saben que la sangre habla? La sangre habla.
Y lo único que puede vengar esa sangre es la sangre del que cometió el asesinato. Yo sé que esto es fuerte. Es fuerte, ¿verdad? Porque estamos en una época moderna. Amén, ¿verdad que sí? Está ahí. Amén. Estamos en una época, ¿verdad? De tanto humanismo y de tanta cosa. Que cuando usted dice estas cosas, alguien cree que usted es un ignorante. No, es lo que la Biblia dice. Es tanto así. Cuando la sangre contamina la tierra, dice la Biblia que Dios mira para el otro lado. ¿Sabes por qué es tan difícil predicar la palabra y levantar tremendas iglesias en ciudades como Chicago, Los Ángeles y New York? Porque hay tanto derramamiento de sangre inocente que no se ha arreglado, tantos crímenes que nunca se han solucionado, y la sangre inocente está pidiendo venganza. Y la tierra está contaminada con la sangre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias? Que la sangre de Cristo nos purifica a nosotros y nos hace aceptos en el amado. Yo quiero decirle una cosa. Cada pecador que no ha recibido a Cristo es culpable de la sangre de Cristo, porque usted lo mató. Y lo único que te pueda librar de la ira venidera es recibir el beneficio de esa sangre. Si tú no recibes la sangre de Cristo, tú tendrás que pagar con tu propia sangre. Ahora, aquellas cosas que vemos en el antiguo pacto eran la sombra o la figura de las cosas que habían de venir. En el capítulo 9 de Hebreos es un libro tremendo. Pablo lo escribió, aunque no dice que fue Pablo, pero la terminología, el estilo. O sea, yo era intérprete de obras literarias. Y si usted sabe algo de estilo, usted sabe cuando un autor escribió algo. Si usted sabe un poquito de estilo, usted tiene que darse cuenta que el estilo de Hebreos es el estilo de Pablo. Nadie más pudo escribir Hebreos que no fuera Pablo. Nadie más tenía lo que se necesitaba para escribir Hebreos. Tenía que ser Pablo. Y él hablando, ¿verdad?, de el pacto de Cristo, hablando de la sangre de Cristo en el capítulo 9 de Hebreos, empieza a hablar de algo que aconteció en el Antiguo Testamento con el propósito de hacer una comparación con la iglesia moderna. Recuerde que la Biblia dice las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Son ejemplos. Por eso hay que leer el Antiguo Testamento. Y él dice, está hablando, ¿verdad?, del día que se instituyó el antiguo pacto. Ahora, nosotros no estamos viviendo bajo el viejo pacto. El viejo pacto se constituía básicamente de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo. Oye, le preguntaba a mis niños y les decía, ¿quién fue el primero que quebrantó los 10 mandamientos de una vez? Pues fue Moisés cuando rompió las tablas. Él fue primero, fue al monte, cuando vino y encontró al pueblo en idolatría, se enojó y rompió las tablas. Dios le dijo, ven otra vez, pero ahora tú tienes que hacerlas tú. Dios es bien práctico. Las primeras Dios las hizo. Las segundas, Él tuvo que hacerlas, alisarlas. Ahí hay una enseñanza. Hay veces que Dios te da una bendición y tú no la aprecias y la pierdes. Y cuando quieres la segunda, tú tienes que alisar las piedras y trabajar y luchar. Hay un misterio. Hay personas que se descarriaron y quieren ahora que cuando regresan al Señor, quieren recibir lo mismo que recibieron el primer día que se convirtieron. Y así no es, nene. Tú menospreciaste aquello y ahora te va a costar un poquito más de trabajo
¿Sabe por qué? Para que lo aprecie. A que Moisés no rompió las segundas. ¿Por qué? Porque le costaron. Pero las primeras, como fue Dios quien las hizo. Y las escribió y no tuvo que hacer nada. Lo que nada nos cuesta, dicen, hagámosle fiesta. Ahora, aquí habla de que el pacto se instituyó ¿con qué? Con sangre. Aquí habla de un libro que fue rociado con sangre. Aquí habla de un pueblo que fue rociado con sangre. Aquí habla de un tabernáculo y sus utensilios que fue purificado con sangre. Ahora vamos a Éxodo 24. Gloria a Dios. Se va a recibir revelación. Éxodo 24. Verso 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Pero Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. ¿Qué fue lo que Moisés vino y contó al pueblo? Sería bueno que los predicadores modernos aprendieran a contarle al pueblo solamente las palabras de Jehová. Y no le estén contando al pueblo historias del Reader Digest. El pueblo necesita la palabra de ¿quién? La palabra de Jehová. Y todas las leyes. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Escribió todas las palabras de Jehová. En otras palabras, hizo un libro. Porque además de los 10 mandamientos, Dios dio un sinnúmero de leyes, de mandamientos, de estatutos y de ordenanzas con el propósito de controlar y regular la vida espiritual, civil y política del pueblo de Israel. Israel era una teocracia donde Dios era el rey de ellos. Entonces, lo primero que él hace para la institución del pacto, porque Moisés nos dijo que fue aquí que se instituyó el pacto. Y es interesante que Moisés dice en Hebreos, donde vimos esa escritura, dice, ni aún el primer pacto se instituyó sin sangre. Indicando esto, la importancia, lo fundamental que es la sangre desde el punto de vista de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés? Después que escribió todas las palabras, dice, levantándose de mañana, edificó un altar. ¿Qué edificó? Un altar. Al pie del monte y 12 columnas, claro, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes. Escuchen estos jóvenes. ¿A quién envió? Jóvenes. Los jóvenes tienen algo en el reino de Dios. Ustedes no son gente de segunda categoría en la iglesia. Con todas sus debilidades, Dios les ama. Y son parte del propósito de Dios. Dios les ama. Y a los que son más ancianos me dejan los jóvenes quietos. Porque si usted no se ha curado completamente de sus malas mañas, deja a los muchachos quietos. Dije eso por si acaso. Aleluya. Aleluya. El pacto, el viejo pacto, se instituyó con la edificación de un altar donde se ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Escuche esto.
en la institución del primer pacto, la sangre fue derramada como un sacrificio de paz. La sangre derramada para su reconciliación con Dios. ¿Para qué es la sangre? ¿Para qué es la sangre? Para reconciliarnos con Dios. Así que lo primero que Dios hizo cuando instituyó el pacto lo primero que Moisés hizo, cuando instituyó el primer pacto fue que presentar sacrificios a Dios, y le llama sacrificios de paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Fe en el sacrificio de Jesús. Diga conmigo, justificados pues por la fe. La fe en la sangre. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que la sangre hace? Reconcilia. Nos reconcilia con Dios. Tú no eres reconciliado porque eres bautista, o católico, o pentecostal, o porque asistes a Maranata, o porque no te cortas el cabello, o porque no te pintas los labios, o porque ayunas 40 días. Tú eres reconciliado por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. En la misma forma que se instituyó el primer pacto, se instituyó el segundo pacto con derramamiento de sangre, con un altar. ¿Cuál fue el altar que se edificó 2000 años atrás? En el monte Calvario había una cruz. Ahora la cruz es el altar donde Jesucristo fue sacrificado, donde Él derramó su sangre. Por eso una cruz sin sangre no es cruz. La sangre. Lo más importante es la sangre. Lo más importante no es el altar. O sea, hay gente que adoran la cruz y cargan la cruz aquí en el pecho y bueno, y se inclinan a la cruz. Se les olvida que lo más santo del altar no es el altar. Es el sacrificio que se presenta en el altar. Es tanto así que lo que santifica el altar no es el altar. Lo que santifica el altar es el holocausto, el sacrificio que se presenta en el altar. La cruz meramente, es verdad, es un pedazo de palo. Lo que hace que tenga valor es el sacrificio, la sangre que le dio valor al altar. El primer pacto se instituyó ¿con qué? Con un altar. Por medio de la cruz hoy somos ¿qué? Reconciliados con Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias por la sangre derramada? ¿Sabes que Dios no está enojado contigo, papito? Mamita. Dios no está enojado contigo. Mira, levanta la mano y dice, Señor, gracias porque tú no estás enojado conmigo. Aleluya. Él está constantemente contigo con una bandera blanca. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Constantemente. Y tú peleando con Dios y contigo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, dice el verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Mitad de la sangre en el altar y mitad en tazones. Y tomó el libro de la ley y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora, Hebreos 9 nos dice que Moisés roció el libro. Éxodo no lo dice, pero yo lo creo, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró Éxodo
inspiró a Hebreos. Los santos hombres de Dios hablaron como, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo no tengo duda de lo que la Biblia dice, aunque no lo entienda. Yo creo que en el verso 6 y 7, cuando Moisés tomó el libro y lo leyó a oídos del pueblo, ¿sabe lo que él hizo con el libro? Lo roció. ¿Por qué el libro es rociado con sangre? El libro del pacto es rociado con la sangre para sellar el pacto con Dios. Dios estaba haciendo el pacto que se conoce como el pacto mosaico. Ahora, es interesante la razón por la cual el pueblo de Israel no pudo cumplir el pacto muchas veces es porque se le olvidó que el poder, la autoridad para cumplir el pacto, para cumplir los mandamientos, no estaba en sí en los mandamientos, sino estaba en la sangre que selló el pacto. ¿Sabe por qué mucha gente tiene problemas con la Biblia? ¿Por qué no pueden recibir las promesas? ¿Por qué no pueden beneficiarse de todo lo que la Biblia enseña? Porque cuando leen la Biblia emocionalmente, intelectualmente o literariamente. Cuando usted lee la Biblia, debe leer la Biblia en base a la sangre de Jesús. Porque ahora, especialmente el Nuevo Testamento, es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que compromete a Dios con esta palabra? En el Antiguo Testamento es la sangre. En el Nuevo Testamento es la sangre. En el Antiguo Testamento la sangre de becerros y machos cabríos y corderos. En el Nuevo Testamento la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Cuando usted lee esta Biblia, Shakura Masheterekinda, aleluya. Cuando usted lee esta Biblia, usted sabe que Dios está tan comprometido con lo que Él ha prometido ahí. Lo que me garantiza a mí que cada promesa de esta Biblia yo puedo cumplirla, puedo obedecerla, puedo hacerla, puedo recibirla. ¿Sabe qué es? Que hay sangre que selló este pacto. Este pacto fue sellado con sangre. Pero hay gente que tienen una Biblia sin sangre. Hay bautistas que tienen una Biblia sin sangre. Hay carismáticos que tienen una Biblia sin sangre. Hay gente de fe que tienen una Biblia sin sangre. Una Biblia sin sangre. De la única forma como podemos cumplir esta Biblia es teniendo una revelación de que está sellada con la sangre de Cristo. La sangre. Yo dije que hay una línea roja que cruza esta Biblia. Hay un cordón rojo que cruza esta Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el cordón de la sangre de Jesucristo, que es la sangre de Dios. Santa. Gracias por la revelación, Señor. Aleluya. Es interesante que antes de Moisés rociar al pueblo, roció el libro. Roció el libro. Roció el libro. ¿Sabe que cuando Cristo, el día cuando Él tuvo su cena última con los discípulos, cuando repartió el vino, si le ofende a usted el jugo de uva, Él dijo una frase. Dijo, esta es la sangre
del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Antes que se escribiera el Nuevo Testamento, ya él habló de la sangre del nuevo pacto que por nosotros sería ¿qué? Derramada. Satanás está temblando. Perdonen la expresión, el tipo se está orinando en los calzones. Yo iba a decir otra cosa, pero hoy no se puede. Se lo digo después a ustedes allá afuera en la acera. Yes. Porque si usted agarra esta revelación, el pacto es sellado con sangre. Gloria a Dios. El libro del pacto es rociado con la sangre para sellar el pacto. Una pregunta. ¿De dónde venía esa sangre para sellar el pacto? Esa sangre venía de ¿dónde? De los corderos, de los animales que fueron presentados ante el altar. Una pregunta, ¿de dónde viene la sangre que le da vida a este pacto? ¿De dónde viene la sangre que me garantiza que cada palabra de Dios es sí y es amén? Viene del altar de la cruz donde se derramó la sangre de Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Glory to God. Ahora, santo el Señor. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Yo no sé cómo él lo hizo porque el pueblo era mucho. Dice, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mire, cuando pensamos en un pacto humano, pensamos en un pacto hecho entre dos partes iguales. Pensamos en un pacto donde hubo un mutuo acuerdo, pero cuando pensamos en los pactos de Dios, no tengamos esa idea. Los pactos de Dios son distintos, porque Dios es más fuerte que nosotros. Y básicamente Dios no se puso de acuerdo con nosotros para hacer el pacto. Simplemente Él lo hizo y te invita a que tú lo disfrutes ahora. Gloria a Dios. Dios tomó la iniciativa. Básicamente ninguno queríamos ser salvos. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Ahora, Moisés roció todo el pueblo con la sangre. Escuche esto. ¿Para qué? Un pueblo que está redimido con la sangre tiene la obligación de cumplir el pacto. Eso es lo primero que usted tiene que saber en esta noche. Un pueblo que es rociado. Pastor, yo fui salvo, pero yo no fui rociado. ¿Está seguro? Primera Pedro 1, verso 2. Mira lo que dice acerca de nosotros, del nuevo pacto. Elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Escucha esto. Para obedecer que el pacto. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Obedeceremos todas las palabras de ¿qué? Del pacto. Y entonces, ¿qué fueron? Cuando dijeron eso, ¿qué fueron? Rociados. ¿Cuántos quieren que Dios los rocee? O rocie, como sea. Cuando tú te dispones a obedecer el pacto, ahí viene. Para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Tú estás llamado para obedecer.
Y si tú obedeces, vas a ser ¿qué? Rociado con la sangre. Por eso es que el cubrirse con la sangre y reclamar el poder de la sangre no funciona en un estado de desobediencia, en un estado de rebelión y de altivez a Dios o a su palabra. Diga, Nadie tiene ganas ahora de ser así. Aleluya. Tú fuiste llamado para obedecer. Mira, no luches más con Dios. Decídete a obedecer. Di, yo voy a obedecer. Lo dijeron. ¿Cuántos van a obedecer? Díganlo conmigo, yo voy a obedecer. Las palabras del pacto. Padre, yo pido que sean rociados con la sangre de Cristo. ¡Sé rociado! ¡Sé rociado! ¡Sé cubierto! ¡Aleluya! ¡Sé purificado con la sangre del Cordero! ¡Aleluya! Dale un buen aplauso al Señor. ¡Fuerte! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Un pueblo redimido con la sangre tiene la obligación de cumplir el pacto. Pero un pueblo redimido con la sangre también tiene la bendición de esa sangre para recibir las promesas. Primero tú cumples el pacto porque eres obediente y vas a ser ¿qué? Rociado con la sangre. Y después tendrás la bendición de la misma sangre para recibir las promesas. Porque entonces tú puedes venir donde Dios con la cara en alto, con el rostro en alto. Y decirle, Señor, yo estoy viviendo en la palabra. Yo estoy obedeciendo. Yo estoy recibiendo el beneficio de la sangre. Y ahora, en la autoridad de la sangre, en la autoridad de lo que Cristo hizo 2000 años atrás, yo recibo mi sanidad en la palabra. No es mi bondad, no es mi propia fe, sino en la autoridad de lo que tú hiciste en Cristo 2000 años atrás. Yo recibo la respuesta a mis oraciones, yo recibo mi prosperidad, yo recibo mi paz mental, yo recibo la liberación de mi mente, porque la sangre me autoriza para recibir lo que es mío, porque yo soy del pacto, yo estoy en el pacto, aleluya. Tengo un libro rociado con la sangre, tengo un altar rociado con la sangre, el altar rociado con la sangre, el libro rociado con la sangre, y ahora yo rociado con la sangre. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! Yo espero que no estén dormidos, que estén bajo el Espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! Rociados con la sangre. ¡Oh, yes! No hay que vivir una vida mediocre. No hay que vivir una vida mediocre. No hay que vivir como un gusano. No hay que vivir como un gusano. Podemos vivir, como decía yo en esta mañana, con pies de sierva. Hind feet, deer feet. Aleluya. Pies. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por la sangre. La sangre. La sangre. La sangre. Satanás, la sangre. La sangre. La sangre. La sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Hermanos, somos un pueblo de sangre. Fuimos comprados por la sangre. Fuimos redimidos por la sangre. Fuimos justificados por la sangre. Fuimos lavados en la sangre. Estamos cubiertos con la sangre. Estamos siendo rociados constantemente con la sangre. Somos un pueblo de sangre. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dice Pablo, ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Dice que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? ¿Qué tomó? Tomó hisopo y rociaron al pueblo, rociaron el libro y rociaron al pueblo. Gloria a Dios. Ahora, él también nos habla del tabernáculo y sus utensilios. Ahora, vamos a Éxodo, el último capítulo, para que saquemos por deducción cómo fue que el tabernáculo y sus utensilios fueron purificados. Recuerda esto. El tabernáculo y los utensilios fueron edificados por hombres, por mano humana. El propósito del tabernáculo era para la morada de Dios en el Espíritu. Y si Dios iba a morar en ese tabernáculo, después que el tabernáculo fuera edificado o terminado, tenía que ser purificado. Tenía que ser purificado con sangre. En Éxodo, último capítulo, verso 29, dice, el primer día cuando se levantó el tabernáculo, dice, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Así que, posiblemente, seguramente, el primer día que se inauguró el tabernáculo, cuando se hicieron los sacrificios, se tomó la sangre de los animales sacrificados para purificar la obra de las manos de los hombres, que era el tabernáculo. Porque Dios no puede morar en un lugar que no ha sido purificado, comprado, separado o redimido con sangre. Por eso Dios no mora en el pecador hasta tanto Él ejerza fe en la sangre preciosa de Jesucristo. Antes de Dios venir a morar, se supone que tú recibas la sangre, seas limpiado, seas purificado. Y cuando tú eres purificado con la sangre, entonces tú te conviertes en morada de Dios. Dios viene a vivir, a morar en ti, literalmente. El tabernáculo es un tipo del creyente, pero también es un tipo de la iglesia. De la iglesia. Mire, en el verso 9 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás. Ahora, antes de ungirlo, había que usar la sangre. Nunca se ungía sin haber sangre. Cuando consagraron los sacerdotes, le estoy enseñando principios de la Biblia, hermanos.
cuando consagraron a Aarón y a sus hijos para el servicio del sacerdocio, antes de ungirlos, ¿qué hicieron? Le pusieron sangre. Sangre. Los santificaron por sangre. Una pregunta, ¿qué viene primero en su vida? ¿El bautismo del Espíritu Santo o la salvación? La salvación. Por eso nadie puede recibir la unción, el bautismo del Espíritu Santo, a menos que primero no reciba la limpieza de la sangre. El Espíritu Santo no entra donde no hay sangre. No entra. Recuerden que el Espíritu siempre responde a la sangre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso esta mañana cuando el diablo me decía, tú no vas a estar ungido, yo digo, te equivocaste, porque yo estoy lavado con la sangre. Y por razón de la sangre, yo tengo derecho al Espíritu Santo. Por razón de la sangre, yo tengo derecho a la unción. Porque siempre que en el Antiguo Testamento se ponía la sangre sobre el sacerdote, sobre el levita, sobre el leproso, lo próximo que se ponía era ¿qué? El aceite. Así que en el verso 9, no solamente ungieron el tabernáculo y sus utensilios, sino que primero lo santificaron. Recuerden que Hebreos dice, y todo es purificado con sangre. Dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Dice que el Moisés, ¿qué hizo? Roció todo el tabernáculo y roció los utensilios. No hubo nada que no fue rociado en el tabernáculo. Lo primero que fue rociado fue el altar de sacrificio que estaba a la entrada. Gloria a Dios. El sitio donde se lavaba el lavacro tuvo que ser rociado con la sangre, que es un tipo de la palabra. Recuerden que la palabra tiene que ir con sangre para que sea efectiva. Después, en la mesa de los panes de la proposición, donde está la revelación de la palabra, tuvo que ser rociada con sangre. Porque sin sangre no hay revelación de la palabra. ¿Oyó eso? Sin sangre no hay revelación de la palabra. Gloria a Dios. Donde estaban las lámparas en el lugar santo, también tuvo que ser ¿qué? Rociado con la sangre. Las lámparas tipifican la revelación del Espíritu Santo, el ministerio de iluminación del Espíritu Santo. Y sin sangre no hay iluminación del Espíritu Santo. Antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué había? Otro altar. No un altar de sacrificio, sino un altar de adoración. Donde se presentaba que se quemaba incienso para entrar luego al lugar santísimo. Y ese lugar que tipifica el lugar de la intercesión, de la acción de gracias y de la adoración, ese lugar tuvo que ser inaugurado con sangre. Sin sangre tú no entras a la presencia de Dios. Sin sangre no hay oración. Sin sangre no hay adoración. Sin sangre no hay alabanza. Lo que hay es mecánica, ritual. Por eso, cada vez que tú ores, invoca la sangre. Cada vez que tú adores, invoca la sangre. Jesús, gracias por la sangre. Gracias. Levante las manos, Señor. Y dígalo, Señor, gracias por la sangre. Dígale, Padre, gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Gracias por la sangre de Jesús. Oh, gracias. Hable en lenguas ahora para que usted vea. ¿Cómo usted se siente? Aleluya. Shandoro kira basaya. Oh, rakandoro boshandara kira bahaya. Aleluya. 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 Gloria a Dios. ¿Y qué? Del arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo. El arca del testimonio era donde Dios se presentaba una vez al año. El séptimo mes, el día 10. Era el día de expiación, el día más grande en la historia del pueblo de Israel. Ese día, el sacerdote
hacía un sacrificio por él primero. Y iba y presentaba la sangre en el altar de sacrificio. Y luego ponía la sangre en el altar de la adoración donde se quemaba el incienso. Y luego entraba con la sangre y la ponía en el arca del testimonio. Una vez al año. Haciendo expiación por sus pecados. Pero no solamente se estaba purificando él. Cuando él ponía la sangre del becerro o del macho cabrío en el arca del testimonio, estaba también purificando el tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba en medio del pueblo rebelde de Israel. Y las impurezas del pueblo de Israel afectaban el tabernáculo. Pero entonces la sangre que se presentaba cada año, el día de expiación, purificaba todo el tabernáculo. O sea que tan siquiera una vez al año, todo el tabernáculo tenía que ser otra vez purificado. El pueblo tenía que ser purificado. El sacerdote tenía que ser purificado. Una cosa muy seria. Porque era el día que el sacerdote entraba en el lugar santísimo. ¿Cómo se sabía si Dios recibió el sacrificio? Si el sacerdote salía con vida. Si salía muerto, no hubo aceptación. Por eso al sacerdote le ponían unas campanas en los ruedos de la túnica. Y mientras los sacerdotes que estaban afuera oían las campanas, decían, está vivo. Pero si las campanas se silenciaban y dejaban de sonar, había que sacarlo con un garfio bien largo que metían por debajo del velo y arrastraban al sacerdote. Y se lo llevó Cuchulún. Porque no entró bien. Sangre. Era todo sangre, hermano. Sangre. Una pregunta. Dime, ¿quién te ha dicho a ti que tú vas a presentarte a Dios en otra forma? Yo voy a hablar más de esto en otra enseñanza sobre ese día. Cómo se presentaba el sacerdote ante Dios. De la única forma que tú puedes presentarte ante Dios cada vez que te presentas, no es en tu religiosidad, o en tus buenas obras, o en tu doctrina, o en tu ritual gastado, sino a base de la sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Denle un aplauso a la sangre. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora, el tabernáculo y sus utensilios fueron purificados con la sangre, posiblemente con el primer sacrificio que se hizo en el altar. La iglesia, que hoy es la morada de Dios, fue comprada o ganada por la sangre de acuerdo a Hechos 20. No lo busquen. La iglesia, que es hoy la morada de Dios, fue comprada por la sangre y es rociada con la sangre para ser santa. Pero aquí tenemos una enseñanza. La iglesia, que es ahora el tabernáculo, que es donde Dios mora ahora, tiene que estar ¿qué? Rociada, purificada con la sangre. No solamente la iglesia, sino los ministerios, los utensilios. ¿Quiénes son los utensilios? Los 5 ministerios somos utensilios. El profeta, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Tenemos que estar bajo la sangre. ¿Quiénes son los utensilios? Cada uno de ustedes. La Biblia dice que somos vasos, o de honra o de deshonra. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas. ¿Cómo es que nos limpiamos? Con la sangre de Cristo, con la obediencia a la palabra. Y si nos limpiamos de todo pecado, seremos instrumentos, vasos, utensilios para la gloria de Dios. Por lo tanto, para tú poder servir, escúchame bien, para tú poder servir,
en el tabernáculo. Para ser parte eficiente y efectiva de la iglesia gloriosa de Jesucristo, necesitas por obligación una revelación de la sangre. Y es mejor que obedezcas a Dios y te pongas bajo la sangre, porque todo es purificado con sangre. Una pregunta: ¿tú no pecas todos los días? Sí. Hasta con el pensamiento muchas veces, con las palabras, con las expresiones. ¿Qué te cuesta a ti tener cada día en tu memoria la sangre de Cristo? ¿Qué te cuesta? Un poquito de disciplina. Muchos de ustedes pasan el tiempo y no reclaman la sangre de Cristo. Por eso tienen la cara así tan seriota como yo no sé qué. No hay gozo, no hay alegría, no hay espontaneidad. Están yo no sé cómo. ¿Entiendes? Y después creen que lo van a arreglar metiéndose en un ayuno de 3 días para comprar a Dios. Forget it. Tú no puedes comprar a Dios con un ayuno de 3 días. Hay gente que se cansa de vivir en el pecado, de adulterar y hacer cualquier cosa. Lo hicieron porque no sabían el poder de preservación y de purificación y de santificación que tiene la sangre. Porque si hubieran vivido bajo la autoridad de la sangre, no tenían que adulterar, ni que mentir, ni que hacer nada de lo que están haciendo. Porque la sangre a ti te mantiene puro, te mantiene limpio, también sin pecar. Entonces, cuando quieren arreglar la cosa, o sea, hay gente que vive en el círculo vicio, pecan y vienen y ayunan 3 días. Y vienen a santificarse ellos. Basura, trapo de inmundicia. ¿Por qué yo sé que es basura y trapo de inmundicia? Porque nunca cambian. El ciclo lo repiten cada 3 o 4 meses. ¿Verdad? Mira lo que sí. Y después quieren que otro ayune con ellos. Ayuna tú solo, brother. Yo ayuno, pero por otras razones. Y creo totalmente en el ayuno. Es muy importante. Pero no en esa forma. Lo que la sangre de Cristo no pueda limpiar, no hay ayuno que lo limpie. No tomen esto como algo para atacar el ayuno. El ayuno tiene su lugar en el programa de Dios. Y es muy importante. Aleluya. ¿Están aquí o se fueron? Aleluya. Padre, yo pido al Señor en esta noche que cada vaso, cada utensilio en este tabernáculo, en esta iglesia que se llama Maranata, reciba la revelación de que necesita la purificación diaria de la sangre de Cristo. Yo la quiero, yo la necesito. Levante las manos y diga: Señor, lávame con tu sangre, purifícame, Señor. Yo quiero estar adentro, en el tabernáculo, siendo instrumento para tu gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¿Se da cuenta, hermano? El altar es rociado. El libro es rociado. El pueblo es rociado, el creyente individual. La iglesia, el tabernáculo es que rociado. Los utensilios, los dones son rociados. Pero ahí no se queda. Los sacerdotes, cuando eran consagrados con la sangre. Yo estoy consciente que los sacerdotes tipifican, o sea, cada creyente hoy es un sacerdote. Pero podemos, ¿verdad?, ver esto en el contexto del ministerio. Los que hoy ministran ante Jehová deben hacerlo bajo autoridad de la sangre. En Levíticos 8, ahí está la consagración de Aarón y de sus hijos. Y mire lo que dice el verso 22. Moisés consagrando a los sacerdotes.
Después hizo que trajeran el otro carnero y el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre. ¿Qué tomó Moisés? Y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano, de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Sobre el lóbulo de la oreja, sobre el dedo pulgar de la mano y sobre el dedo pulgar del pie. Este es el pulgar. Este es el meñique. Pulgar, con el que se mata las pulgas. Este es pulgar. ¿Entiende? Gloria a Dios. ¿Cómo se consagraba el sacerdote? Lo primero que se le consagraba era ¿qué? El oído. ¿Para qué? Para que aprenda a escuchar la voz de Dios. No hay peor maldición para una iglesia que un pastor que no tiene oídos para oír a Dios. Yo oro que Dios saque del puesto a cada pastor que no está oyendo a Dios. Lo primero que se le consagraba era ¿qué? El oído, para que oyera a Dios. Lo segundo que se le consagraba era ¿qué? El dedo pulgar, la acción, lo que tú haces. Especialmente el sacerdote, especialmente el líder, especialmente el ministro, tiene que vivir una vida íntegra. No puede ser un tramposo. Su acción debe ser limpia. Debe estar purificado. No debe deberle dinero a nadie. Y especialmente con intenciones de no pagárselo. Aleluya. Y era con sangre. Imagínate que el sacerdote hubiera dicho, ay no, yo no quiero que me dañen la oreja con sangre. Pues mira, no ministras. Y hoy el que no se deja limpiar el oído con sangre, no puede oír a Dios. Oh Señor, no me eches sangre en el lóbulo, báñame completo. La acción, las manos, la acción. Y el dedo del pie, el caminar. Nuestro caminar tiene que estar consagrado. Aleluya. Consagrado. Que yo camine en santidad. Que yo camine en el Espíritu. Que yo camine en amor. Que yo camine en la palabra. Pero eso es posible solamente cuando primero que... Fíjense, que es una progresión. Si yo oigo a Dios bien, voy a actuar bien. Y si yo actúo bien, voy a caminar bien. Primero la sangre, ¿qué hace? Purifica mi oído para oír a Dios, para seguir las instrucciones de Dios. Después eso va a, ¿qué? Controlar o regular mis acciones. Y mis acciones van a regular y a controlar mi caminar. Ahora, no solamente eso. Dice el verso 30, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Y sobre las vestiduras de sus hijos. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Cómo eran consagrados los sacerdotes? Con la sangre. Los que hoy ministran ante Jehová deben estar consagrados bajo la sangre. Aunque esto se refiere a cada persona, pero especialmente a los 5 ministerios. Y los que aspiran al obispado, los que aspiran a ser ministros, deben
buscar una revelación de la sangre. Ahora, la sangre era tan importante en el viejo pacto que la sangre era la solución para todo pecado y toda inmundicia. En Levítico 4, para que usted vea, ya estoy terminando. La sangre era ¿qué? La solución para todo pecado y toda inmundicia. En el verso 3, cuando el sacerdote ungido pecaba, verso 6, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. ¿Cómo era que se trataba el pecado del sacerdote? ¿Con qué? Con la sangre. Indicando esto que los líderes máximos pecaban y hoy también pecan. ¿Qué es lo que los puede ayudar? La sangre. Verso 13. Cuando toda la congregación de Israel hubiere pecado, ¿qué se hacía? La sangre otra vez. La sangre. Verso 16. El sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, expiando el pecado ¿de quién? De la congregación. Verso 22. Cuando pecare un jefe es un líder en la iglesia. Porque también los líderes pecan. Un ejemplo, el jefe de los diáconos, el jefe de la música, el jefe de los youth alive, de los jóvenes, el jefe de los niños, el jefe de la intercesión. Hoy le llamamos el líder o el pastor o lo que sea. También tiene que saber que ellos pecan. Pastor, pero me está metiendo una conciencia de pecado. No, yo te estoy sacándotela. Por los últimos 15 años se habló muy poco de pecado. Por eso el pecado se metió en la iglesia. ¿Y cómo? Y por eso hubieron los tremendos revoluciones que hubieron. Porque el pecado como que desapareció en los últimos 15 años. Yo no oí mucho ahora, amén, cuando dije que los jefes pecan. Pecaban en el antiguo pacto y pecan hoy. Un ejemplo, pongámonos aquí en esta forma. Si el sacerdote ungido, que en este caso sería el pastor principal, yo tengo que buscar que la sangre de Cristo, ¿para qué? Para limpiar mis pecados y ser sincero ante Dios y arrepentirme. Claro, un solo sacrificio ya se hizo, el de Cristo. Si toda la congregación, esto indica que hay la posibilidad que toda la congregación a la vez peque ante Dios. ¿Cómo es posible? Cuando toda la congregación se niega a hacer lo que Dios dice, la visión que Dios le da al pastor, es posible que ellos caigan en pecado. Si el pastor dice, vamos para ese nuevo templo, pero toda la iglesia se revela, es posible que haya un pecado y tiene que ser que purificado con la sangre. Si un jefe peca, si un líder peca, ¿puede pecar contra Dios? O sea, los líderes pecan en dos formas. Pecan contra Dios, escuchen bien los líderes. Los líderes también pecan cuando se rebelan contra el líder, contra el pastor principal. Porque se te toma como una ofensa a Dios. ¿Cómo yo entiendo esto? Escúchame bien, líder. ¿Cómo yo entiendo esto? Que una ofensa contra el pastor es una ofensa contra Dios. Porque cuando María y Aarón se rebelaron contra Moisés, Dios los llamó a cuenta. Y Dios les pidió cuenta como que el pecado era contra Dios. Porque cuando hay una autoridad establecida y usted peca contra esa autoridad, usted está pecando contra Dios. Hermano pastor, continúe con la sangre. Aquí voy. Cuando pecare un jefe, ¿qué va a hacer? Va a presentar ¿qué? Ofrenda. ¿Qué ofrenda se presenta hoy? La ofrenda de Jesucristo, la sangre de Cristo. Ahora, verso 27. Cuando pecare un individuo, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, ¿qué va a hacer? Va a presentar ¿qué? La sangre. Estas cosas eran ¿qué? Tipos y figuras del Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento, ¿cuál sangre presentamos ante Dios? ¿Cuál sangre presentamos? La sangre del sacrificio perfecto. ¿Cuál sangre? La sangre de Jesucristo. Y termino diciendo esto. En el capítulo 6 de
de Levítico, el verso, 9, el Levítico 9, verso 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Ok? ¿Qué hicieron? Dice que, verso 6, verso 9, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Verso 12, le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Verso 18, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar. Y la sangre, y la sangre, y la sangre. ¿Y qué pasó en el verso 23? Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria, y la gloria, y la gloria, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Pregunta: ¿cuándo es que la gloria se aparece? Cuando hay sangre suficiente que atraiga la gloria de Dios. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Por qué salió fuego de delante de Jehová? Porque dio la sangre sobre el altar, sobre el tabernáculo, sobre el pueblo, sobre Moisés, sobre Aarón, sobre los sacerdotes. ¿Salió qué? Fuego de delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Todo purificado con sangre. Y cuando todo fue purificado con sangre, ¿ahora qué pasó? La gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. ¿Sabe lo que aquí va a pasar? Yo le profetizo a usted como varón de Dios que soy, como profeta del Altísimo que soy. ¿Sabe lo que va a pasar? Que en una noche de esta, que estemos predicando sobre la sangre, sobre la sangre, ¿sabe qué va a pasar? La gloria de Jehová se va a aparecer. El fuego de Jehová va a salir y va a manifestarse. Levante la mano al cielo, aleluya. Cada persona esté de pie, por favor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Reclame la sangre ahora, vamos. Vamos. Reclámela, cada uno reclámela. Reclámela. Sigan tocando ese coro, el de la sangre. Oh, alcanza todo alto monte. Oh, yes. Come on, empieza a orar. Si hay pecado, confiésalo. Si hay pecado, confiésalo. Arrepiéntese y pida que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado.